Durante su vida terrenal, el Señor Jesús tuvo que tolerar muchas cosas. Cuando hablamos de Cristo, de su relación con la humanidad y su ministerio terrenal, necesariamente tenemos que hablar de la doctrina de la humillación del Hijo. En la cristología ortodoxa se habla de la humillación y de la exaltación. ¿Sí? La humillación del Verbo del Hijo de Dios comenzó desde la encarnación, cuando tomó una posición incluso inferior a los ángeles, haciéndose hombre en la verdadera natividad. ¿Sí? Su vida, sus 30 años de desarrollo como ser humano, varón, y luego los 3 años de ministerio terrenal, en donde tuvo que tolerar muchas veces la incredulidad de la gente. Los de Nazaret, como vimos, no creyeron en él habiéndolo visto en su juventud, en su adolescencia. Sus familiares creían que estaba loco, como también lo vimos. Ni siquiera sus hermanos de sangre creían en él. Los líderes, menos. Y muchas veces los mismos apóstoles tampoco. Por ejemplo, en Marcos 9:19 resumimos de manera, el Espíritu Santo resume de manera perfecta esta situación. Cuando el Señor dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Para el Señor de vida, que tantas veces ha mostrado su poder, su deidad, que los discípulos todavía no tener fe, para el Señor era humanamente frustrante. Pero su humillación incluye esto: tener que tolerar la incredulidad de la gente y los pecados de la gente, muchas veces hasta de los suyos. Jacobo y Juan: Señor, estamos dispuestos a ser bautizados con el bautizo con el que tú serás bautizado. Aquí está siendo bautizado, ¿y dónde están? No los vemos. Por mucho está la mamá, pero a lo lejos mirando. El apóstol Pedro: Señor, contigo hasta la muerte. En la madrugada niega 3 veces, maldiciendo y jurando por Dios que ni lo conoce. ¿Dónde está? No tenemos idea en este momento. Tuvo que tolerar los pecados de los suyos. Y por si fuera poco, Marcos 1:13 y Marcos 1:34, tolerar la oposición de los demonios. Los ángeles caídos hicieron lo suyo para intentar estorbar a Cristo, empezando desde su cabeza Satanás, tentando a Cristo para hacerlo caer y así estorbar la santidad perfecta del Hijo, lo cual pues era imposible. Los demonios tratando de sabotear la predicación, él predicando y de repente los endemoniados manifestarse para sabotear la predicación, pero él los callaba. Vemos los líderes desde el comienzo del Evangelio, Marcos 3:22, diciendo que los milagros que Jesús hacía era porque él era servidor de Beelzebú. Los enemigos de él haciendo complots, uniéndose para matarlo. Marcos 11:18. Le tenían miedo, le tenían fastidio, querían la manera de asesinarlo. Marcos 14, traman todo, se les une Judas. En fin. La humillación del Hijo es también tolerar no solo el pecado de los de la gente de su alrededor, sino también la oposición mordaz, terrible, en contra de él, de aquel que es el justo. Los hombres a los que vino a redimir de su profunda esclavitud y ceguera, en vez de aclamarlo, se burlaron. Marcos 15, verso 20. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto de púrpura. Verso 29.
Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo escarnecimientos. 31. De igual manera se burlaron de él entre ellos mismos, los principales sacerdotes junto con los escribas. Y así sucesivamente. Marcos 5:40, cuando resucitó la hija de Jairo y le dijo a la gente que estaba ahí haciendo el duelo: salgan que la niña está solo durmiendo, y la gente se burlaba. Todo esto, hermano, realmente era cumplimiento de lo que el Señor ya había predicho en el Antiguo Pacto. Salmo 35:21. Ensanchan contra mí su boca diciendo: ajá, ajá, nuestros ojos lo han visto. Falsos testigos: ajá, ajá, nuestros ojos lo han visto. Salmo 40:15. Vuelvan atrás y sean confundidos los que desean mi mal. Sean desolados a causa de su vergüenza los que dicen ajá, ajá, o ea, ea. Lo mismo que decía la gente cuando iba pasando y venía a la cabeza, decían era ea. Salvó a unos y a otros, pero a él mismo no puede salvarse. Salmo 73. Vuelvan a causa de su vergüenza los que dicen ea, ea, ajá. Es más, cuando vemos el versículo que dice que los principales sacerdotes se burlaban de él y decían que descienda para que veamos y creamos que es el Rey de Israel, el Cristo. El término griego, o el tiempo griego mejor dicho, que emplea Marcos acá, expresa la idea de que los escarmientos eran varias veces. No era que uno diga versículo 31-32 y ya, no, hermano, todas las 6 horas en la cruz, ahí estaban ellos sacando en cara, burlándose y haciendo escarmientos. Como vimos también, verso 10, Marcos 15, volvamos al texto principal, verso 10 dice: sabía Pilato, hasta Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. ¿Sí? Marcos nos deja anotado las burlas, toda la humillación, la envidia que movió a los líderes judíos para hacer lo que hicieron. Pero como este evangelio nos ha mostrado todos estos años, Él es el Rey, y un Rey no en un sentido humano meramente, es un Rey humano, pero también divino, porque está en control con su providencia de cada detalle, de cada evento, de cada circunstancia, de cada suceso, de cada acto, de cada decisión de la gente que está alrededor. Él no está siendo humillado, ultrajado en un sentido de derrota, está humillado en un sentido de sacrificio. Marcos no solamente nos registra desde la perspectiva del Hijo su humillación, sino también desde la perspectiva de los impíos. Pudimos ver la corrupción del Sanedrín. Versículo 1. Muy de mañana, cuando los principales sacerdotes ya habían consultado con los ancianos, imagínense eso, el Sanedrín consultando y tomando consejo en la madrugada. Eso era ilegal. Ilegal. Hasta los días de hoy, hermano, uno si va a interponer una demanda o algún tipo de recurso en el juzgado, tiene hasta las 4:00 de la tarde y desde cierta hora en la mañana en adelante. ¿Quién dijo que iba a haber una audiencia en la madrugada? ¿Qué pasaría si en Colombia se hace una audiencia en la madrugada? Pues no es válida. Hermano, miren, ellos hacen una sentencia de muerte en tiempo récord y en la madrugada en el secreto. Corruptos.
Y no solamente los judíos, los romanos también. Un pusilánime Pilato que sabe que es inocente, pero como quiere ganarse la gente, pues se lava sus manos por su conciencia. Dice, no, pues yo intenté salvarlo, haga ya ustedes. Corruptos, aquellos que se esperaba que hicieran venias en recibirlo. Y hermano, no solamente eso, más aún, Marcos es detallista con esto, verso 12. Dice, intervino Pilato de nuevo y le decía a la multitud, ¿qué pues quieren que haga con el que llaman el rey de los judíos? De nuevo gritaron, crucifícalo. Entonces Pilato les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero lanzaron gritos aún más fuertes, crucifícalo. Entonces Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Un gobierno corrupto en los judíos, un gobierno corrupto en los romanos, pero no es que lo hayan entregado los gobernadores. La gente del pueblo expresó su voluntad. Sí, los sacerdotes los estaban instigando, les estaban diciendo, no, que escojan a Barrabás. Pero la gente es la que está armando un tumulto para exigir que lo crucifiquen, está pidiéndole la pena de muerte, que era al revés. Era para el terrorista Barrabás y no para el Señor Jesús, el Maestro. Fue el pueblo el que pidió voluntariamente, con energía, unánimes. La voz del pueblo es la voz de Dios, dice el mundo. Pidiendo que el Señor sea crucificado. Por eso en Hechos 2:36, cuando Pedro predica en Pentecostés, dice esto: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La predicación del apóstol Pedro tuvo una base que nosotros no podemos olvidar: la responsabilidad de la gente. Pedro les dice, ustedes mataron al verbo de vida, a su Mesías, pero ni siquiera con toda su voluntad, ni con todo el complot del pueblo, Roma, judíos, demonios, Satanás, lo que usted quiera, pudieron retener al Señor de la gloria. Porque el Padre lo hizo Señor y Cristo, Señor de todo y Cristo de Israel. El Cristo que rechazaron, Israel, Dios dice, no es Él. Usted mira más adelante, allá en Hechos 2, la gente se compunge. Dice, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué hacemos, hermanos? Y Pedro les dice, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Bien? Cuando evangelizamos, necesitamos, si usted quiere usar estrategias humanas, use esa que usaron los apóstoles inspirados por el Espíritu. Recae la responsabilidad en la gente. Usted es pecador. La Biblia dice que usted no es bueno, que no tiene manera de acercarse, ni siquiera en los días del tabernáculo, menos ahora. Pero hay una manera: a aquel que Dios constituyó como Señor y Cristo. En arrepentimiento y fe lo recibimos. Entonces, ahí podemos acercarnos. Versos 17, volvamos a Marcos. Lo vistieron de púrpura. El rey no recibió de su gente una entronización solemne. Salomón entró en un burrito a Jerusalén y allá al lado el sumo sacerdote y el profeta
lo ungieron con aceite y todo el mundo celebró que ungieron al rey Salomón. El sacerdote saca al niño, el heredero del trono, dice: ese es nuestro rey, y los soldados lo rodean y constituyen a Joás rey de Judá. Menciono esos ejemplos para mostrar que hubo fiesta, ruido cuando constituyeron reyes humanos, pero cuando vino el rey de reyes no, hicieron fue una parodia, una obra casi de teatro para burlarse, una obra grotesca para hacer burlas del que sí era el verdadero rey. Le hacen venias, salve, le ponen un cetro, pero se lo quitan, se lo rapan para pegar en la cabeza, le ponen una corona de espinas, pero se la hunden. El rey no recibió una entronización solemne, sino una grotesca burla. Pero hermanos, ¿para qué una entronización solemne hecha por hombres? Si cuando Dios lo constituyó Señor y Cristo, lo levantó a la diestra, y ángeles y santos del antiguo pacto lo reciben con loores. Alcen puertas sus cabezas, álcenlas, porque entra el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el fuerte, el valiente. Él es el Rey de Gloria. Estaba entrando allá al lugar de los cielos. No fue ungido con aceite por un sumo sacerdote de los hombres. Fue ungido con el Espíritu de Yahvé. El día que un profeta lo bautizó, fue un profeta descendiente de sacerdotes. Su ungimiento, su entronización fue patrocinada por el Padre y el Espíritu, hasta ser exaltado hasta lo sumo, a las alturas más altas del cosmos, lo más alto de todo lo que existe, allá está Cristo. Pero este pueblo ciego no se da cuenta de nada de esto. Por si fuera poco, reclamaron en alta voz a un delincuente en vez de al Mesías. ¿Cómo se llamaba el delincuente? Barrabás. Resulta algo que me pareció muy impactante. Aprovecho este recuento para contárselos. Algunos manuscritos antiguos tienen que el nombre de Barrabás era este: Jesús Bar Abás. Aquel fulano se llamaba Jesús Bar Abás, que significa Jesús Hijo del Padre. Y al lado estaba Jesús de Nazaret, el verdadero Hijo del Padre. Pero qué irónico, qué ironía. Escogieron al Jesús farsante, hijo del Padre, pero un Padre terrenal, a uno que les prometía que a la fuerza iba a tomar el gobierno, un salvador político, un guerrillero, en vez de al Salvador del mundo, el verdadero Hijo del Padre. Así está el mundo, hermanos. Siempre están entre dos Jesús. Un Jesús Barrabás y el Jesús Hijo del Padre. Y ya sabemos que escoge la gente con solamente escuchar qué hacen en los festivos. Con solamente ver qué deciden en el día del Señor. ¿Qué deciden hacer en el día del Señor? No habiendo excusas de tipo necesidad o enfermedad o viajes, sino simplemente porque cansancio o quizás, quién sabe, ¿cierto?
La mirada de la gente y los gritos de la gente pidieron al Barrabás, pero su mirada debió haber estado en Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre. En el verso 15, ya sabemos, Pilato lo entrega para que sea azotado. Como vimos, los azotes de Roma eran terribles, eran ensañados, eran incontables. Y después de eso era la crucifixión. El Señor fue sentenciado a muerte por judíos, por romanos, por la gente, por usted y por mí, por nuestros pecados, por nuestras culpas. Y luego juntamos nuestras fuerzas, seres humanos caídos y demonios, para azotar al Hijo de Dios con todo el odio de 1000 diablos, con todo el odio de todos los pecadores ahí, tratando de desahogar su pecado en el verbo de vida. Un azote tan terrible que pudo haber destruido a cualquiera. Y como les decía en aquella ocasión que estudiamos el pasaje, muchos morían ahí antes de llegar a la cruz. Y el Señor está muy débil físicamente, pero no murió, sino que se puso de pie para seguir adelante. Ese es el Rey. Fuerzas fuerzas divinas para seguir en pie, porque tiene que culminar el propósito para el cual había venido al mundo: venir por las ovejas perdidas de Israel. En otras palabras, los escogidos del Padre que están dispersos en las naciones, Él los va a reunir en su humanidad, con su deidad. Luego, más adelante, en el verso 21, aparece un fulano, Simón de Cirene. Pasaba por ahí. Dice, obligaron a uno que pasaba, el verso 21, viniendo del campo. Cuando mirábamos ese texto, nos dábamos cuenta que esto es un cuadro del discipulado, ¿no? A Simón de Cirene lo obligan a cargar la cruz. En cambio, nosotros tenemos que cargar la cruz, pero voluntariamente, no obligados, ¿no? Pero algo muy interesante es que esa expresión pasaba por ahí es casi la misma que aparece en Marcos 1:16, por ejemplo, cuando dice que Jesús pasó junto al mar y vio a Simón y a Andrés y les dijo, venga. El mismo, casi el mismo, cuando en 2:14 dice, y pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo, sígueme. El mismo verbo que se utilizó para decir que Jesús pasaba por ahí, llamó a Pedro y Andrés y al apóstol Mateo, es el mismo que está usando que Simón iba pasando por ahí y el Señor lo llama. Pues lo obligan los soldados a cargar la cruz. Es interesante. O sea, Simón de Cirene fue llamado discípulo, pero de una manera diferente. A veces Dios va a usar llamamientos diferentes, no nos va a llamar a todos de la misma forma. A algunos nos viene y irrumpe nuestra vida, hasta pareciera que fuéramos obligados, pero es para la gloria del Rey. Y luego la tradición cree que Simón de Cirene luego sí se convertiría en cristianismo. Alguien que va pasando casual y lo obligan a cargar la cruz. Iba a tener que cargar la cruz de verdad. Como sea, ¿se acuerdan que los hijos de él sí eran miembros de la iglesia de Roma? Luego el versículo dice, padre de Alejandro y de Rufo.
Simón, Alejandro y Rufo. Hay un comentarista que se llama Garland, muy bueno, abro comillas. Los nombres Simón, Rufo y Alejandro son hebreo, latino y griego respectivamente, y apuntan a la universalidad del Evangelio, que es para todas las culturas y que llegará hasta el último de la tierra. Cierro comillas, sí, excelente. En el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan que nos habían dicho que pusieron un letrero que decían: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos? En Juan nos dice que ese título estaba en griego, hebreo y latín, para que todo el que pasara viera, de manera obviamente para burlarse, la causa por el cual Jesús fue ejecutado. Y a propósito, Marcos nos anota Simón, Rufo y Alejandro, también hebreo, griego y latín. O sea, hermanos, definitivamente ese día es que se nos abrió la puerta a nosotros. Lo más parecido de nosotros sería lo latín. Ahí podemos nosotros ahora leer y escuchar, ser salvos. Porque se cumplió lo que Jesús dijo, que si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Así fue en la cruz, todos los escogidos de todas las lenguas y naciones somos atraídos a Él. Leamos Deuteronomio 21-23. Dice, leamos los del 22. Si un hombre ha cometido pecado que merece la muerte, ¿se acuerdan que ya vimos los pecados que merecen la pena de muerte? Bueno, si alguien cometía uno de esos pecados, por lo cual se le ha dado la muerte, y lo has colgado de un árbol, no quedará su cuerpo en el árbol durante la noche. Sin falta le dará sepultura el mismo día, porque el colgado es una maldición de Dios. Así no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te ha como heredad. Ahora leamos Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. La ley de Dios había establecido que un ejecutado en un madero no debía dejarse hasta el anochecer. De lo contrario, el país se contaminaría. El apóstol Pablo cita ese pasaje para probar que el rey asumió la maldición de la ley. Si usted habla con un judío ortodoxo, de esos que rechazan a Cristo, que dicen que son verdaderos judíos, cuando la palabra dice que son falsos, son sinagoga de Satanás, dice la palabra. Pero si habláramos con uno de esos que se enorgullece con una genealogía, un árbol genealógico que apunta hasta Israel, él va a decir que no cree en Jesús porque fue muerto en una cruz. Que cómo era posible que el Mesías fuera a ser ejecutado cuando la ley de Dios decía que el ejecutado de esa forma era un maldito. Y entonces qué irónico que aquello que los líderes de Israel utilizan para sustentar su desacuerdo con Jesús como Mesías, en realidad es
el punto más bajo donde tenía que llegar el Hijo de Dios en su humillación para redimir a su pueblo. Voluntariamente Jesús asume eso para liberarnos de la maldición de la ley, liberarnos de la maldición del pecado y de la muerte. Eso nos deja ver que pecadores que han caído tan bajo hasta el punto de alzar su puño contra su Creador, necesitaban a un Salvador cuyo poder y cuya compasión fueran aún más grandes que su pecado. Pecadores tan viles como nosotros, con hechos tan grandes y vergonzosos, necesitábamos un Salvador grande y glorioso que destruyera eso terrible, enorme que teníamos en contra. Ese era el Salvador que necesitábamos. Por eso es que asumió todo eso. Imagínense. Eso nos aclara un poco más por qué dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el que era colgado en un madero era maldito de Dios. Y él asume eso, siendo el Hijo de Dios, siendo verdaderamente Dios, para tomar la maldición y hacernos libres de la maldición. Que maldigan, calumnien, difamen lo que quieran de nosotros, ninguna maldición es válida contra la iglesia. Hagan las brujerías, rezos, lo que quieran contra la iglesia. El Padre nos hizo libres de todo eso. Con la iglesia, contra el pueblo de Dios, contra los cristianos, nada de ningún agüero tiene poder. Si fuimos libres de la maldición de la ley de Dios, no seremos libres de la maldición de los zánganos y las huestes de las tinieblas. Verso 23, volvamos a Marcos 15:23. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. El Señor está en su humillación. Y en medio de esa humillación, rechazó el vino que se le ofreció en el Gólgota. Recordemos, en su momento vimos que ese vino con mirra era para darle menos dolor, una especie de analgésico, para alargar su estadía en la cruz. Era una manera como de que la persona quedara medio dormida, menos como un somnífero, como un efecto así. Por eso es que la crucifixión era bastante sádica. La persona se demoraba mucho en morir. A veces pasaban días que la persona no se moría. Entonces le daban cosas para que se muriera incluso más tarde. Él rechazó porque, como vimos, él quería asumir todo el dolor. No quería tomarse ningún analgésico, un relajante muscular o algo para que bajara un poquito. No quería tomar todo el dolor que debía tomar el pecador originalmente. Pero hay otra razón por la cual él no tomó. 14:25. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Él no va a tomar más vino porque él dijo que no iba a tomar más vino. Miren que hasta eso era una tentación de Satanás para bajar un poco el dolor. O sea, miren cómo es Satanás. Algo bueno para que le duela menos, pero realmente era para hacerle incumplir su promesa, para hacerlo mentiroso. Pero él rechaza
Eso porque Él es Dios. No solamente quiere asumir el dolor, Él es fiel a sus promesas y de verdad vamos a tomar el vino con Él cuando regrese. Ese día estaremos en la mesa, hermanos, tomando de nuevo el vino con Él. Cuando venga el reino de Dios, cuando ya el reino, la voluntad del cielo se cumpla así en la tierra. Cuando el reino de Dios y la tierra se fusionen. Y ya no hay más pecado ni rebeldía. Verso 24. Y lo crucificaron. Para muchos llama la atención que Marcos omite los detalles de la forma en que Jesús fue crucificado. Es absurdo, ridículo decir que no era una cruz, como hace alguna secta réproba. Que no fue una cruz, que fue una estaca. Es una cruz. Los términos griegos también lo demuestran. Sin embargo, Marcos omite los detalles como una muestra de que los que leyeron Marcos por primera vez eran de la iglesia de Roma. Los que iban a leer el Evangelio por primera vez ya saben todo. ¿Para qué ponerse a detallar cómo es la crucifixión, hermano? Además, no es algo que valga la pena escribir al pie de la letra, ¿cierto? Por otro lado, la vez pasada también vimos que Marcos evita amarillismo y con mucha elegancia narra al grano, a lo que va. También eso nos enseña que la cruz como madero, como figura, no es lo importante en sí mismo, sino lo que estaba ocurriendo ahí. Bueno, pero notemos algo, no nos cuenta Marcos cómo fue crucificado, cómo fue colgado, cuando se levantó. Bueno, todo eso le toca a los estudiosos, a los eruditos les toca deducirlo con base en los descubrimientos arqueológicos, socioculturales, filológicos. Marcos no detalla eso, pero sí nos cuenta otra cosa. Verso 24. Ahí mismo. Repartieron sus vestidos echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Eso sí nos lo cuenta. Para recordarnos el Salmo 69. El Salmo 69 que ya estudiamos también decía: horadaron mis manos y mis pies y echaron suerte sobre mis ropas. También ya lo estudiamos en su momento. ¿Sí? Pero hermanos, otra cosa. Miren 5.27. Marcos 5.27. Esa parte es muy conmovedora. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque ella pensaba: si tan solo toco su manto, seré sana. Mira el verso 6.56. Donde quiera que entraba, ya sea en aldeas o ciudades o campos, ponían en las plazas a los que estaban enfermos y le rogaban que solo pudieran tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Las ropas de las que había fluido el poder para sanar a los que las tocaban. Marcos 9.3. Las ropas que se tornaron tan claras como el día, cuando sus vestidos se emblanquecieron más que el sol, cuando se transfiguró. Esas ropas fueron hurtadas y rifadas por estos malandros que están acá. Y mientras tanto, versículo 29.
versículo 31. Los principales sacerdotes, junto con los escribas, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora a la cruz para que veamos y creamos. 30. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Mientras tanto, los líderes, los sacerdotes, siguen exigiendo un milagro extraordinario. Y mientras los judíos siguen reclamando señales ahí hasta el final, como poniendo la prueba, como tentándolo, dándole una última oportunidad que muestre que es el Mesías. Un hombre pagano, acostumbrado a matar, fue el único que pudo percatarse que Jesús no era un reo más. 39. El centurión que estaba de pie delante de él, cuando vio que había muerto de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Qué ironía. ¿Qué hubiera pasado si el Señor se hubiera bajado de la cruz? En alguna ocasión, estudiando, cuando Jesús le dio la espalda a los fariseos y les dijo que no le iba a dar señal sino la de Jonás, ¿se acuerdan? Ese día vimos que los incrédulos, los que no creen, los ateos, no van a creer aunque tengan un milagro enfrente. No sirve. Porque la fe es un don de Dios. No es de todos la fe. Entonces todo eso era escarnio, más no una petición. Además, si el Señor se hubiera salvado a sí mismo, ¿cuántas veces el Señor salvó a gente? La salvó de enfermedades, de ceguera, cuando los apóstoles pensaban que la barca se iba a partir y se iba a hundir. Al endemoniado gadareno, la niña, la hija de Jairo, cuando murió, Lázaro. Bueno, el Señor ha salvado a muchos, por eso es que ellos dicen: salvó a tantos, pero a él mismo no puede salvar. Si el Señor se hubiera salvado a sí mismo ahí, no hubiera podido salvarnos a nosotros de cosas más allá que una enfermedad o que una tormenta. Él tenía que estar ahí hasta lo último, porque Él vino a salvarnos de algo que es peor, que nos lleva a la muerte. De hecho, es por eso que vamos a morir, por el pecado. Él tenía que ir hasta allá, morir, para darnos vida eterna y acabar de una vez por todas el aguijón de la muerte contra nosotros, el miedo a la muerte. Ahí Él lo acabó en la cruz. También comenta Garland que el Rey nos enseñó a llevar la cruz, no a bajar de ella. Sí. En medio de la tribulación, en medio de la prueba, el Señor nos enseñó a llevar la cruz y no a bajarnos de ella. Ahora entendemos mejor cuando el Señor dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También ahora vemos mejor en el versículo 37. Dice: Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Ese verso, así como lo escribe Marcos, es muy impresionante. El que era crucificado al final se moría por asfixia hasta que los pulmones se llenaran de sangre. Se morían de asfixia. Por lo tanto, como vimos, que alguien gritara después de estar allá colgado era casi imposible, era imposible. Y más que el Señor ya ha gritado varias veces: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Eloi, Eloi, lama sabactani. Ha gritado varias veces aquí cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando dijo, tengo sed, bueno, en fin, el Señor ha gritado varias veces, eso era inusual. Bueno, pero es un fiel testimonio de que Él sufrió la cruz hasta el final, hasta morir de verdad. Y también es una enseñanza, cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es algo que nos recuerda que Cristo no solamente sufrió en su cuerpo todo el tormento de los infiernos, sino también en su alma. En su alma también. Porque ¿qué serviría que hubiera sufrido el dolor físicamente, pero en su alma estuviese intacto? No, el alma también sufrió el dolor. Por eso dicen, ¿por qué me has desamparado? Así que el Señor, el Dios impasible, se hizo pasible en el Hijo para experimentar el dolor de nosotros. Verso 40. Por su parte los discípulos estaban escondidos, otros los seguían a lo lejos, por allá, dice algunas mujeres. En Lucas 23:48 dice, los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido se fueron de allí golpeándose el pecho. ¿Ya para qué? Luego Marcos se contenta con mencionarnos a María Magdalena y a María, la madre de Jacobo y de José, como testigos de la sepultura del Señor, ¿no? Eso está al final, versículo 47. Esa madre de Jacobo y José, algunos la identifican con María, la madre de Jesús, por ejemplo Sproul. Y ya para ir terminando, hermanos, recordando el tema de la sepultura, otra de las razones por las cuales ninguno de los otros discípulos de Jesús pidió su cuerpo era que si alguno osaba pedir el cadáver de alguien que había sido ejecutado por traición, podía suponerse que era cómplice. Entonces ningún discípulo se atreve a pedir el cuerpo porque a él lo enjuiciaron por ser el rey de los judíos. Eso era alta traición contra el César. Si alguien quiere bajarlo, iba muy seguramente a pagar lo mismo, porque eran cómplices. Se arriesgaba a ser enjuiciado. Por eso dice Marcos, en el 43, llegó José de Arimatea, miembro ilustre del concilio, quien también esperaba el reino de Dios, y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo. ¿Sí? Pero notemos algo, los discípulos no podían, o bueno, era muy arriesgado. En cambio, José de Arimatea era miembro del consejo que había condenado a muerte a Jesús. Por lo tanto, José era libre de sospecha de que él era cómplice. ¿Ven? Miren toda esa providencia. Esa es la providencia del rey. Era el discípulo preciso para hacer lo que hizo. Además que era rico, para sepultar a Cristo como rico, como decía la profecía de Isaías 53. Pero miremos, ¿qué es lo que motiva a José a hacer lo que hizo? Sabemos que la providencia lo está llevando a hacerlo. Pero desde su perspectiva humana, ¿qué es lo que lo motiva a él a hacer esto? Dice, porque esperaba el reino de Dios. Eso era lo único que podía abrir los ojos de lo que estaba ocurriendo ahí en realidad. Y al parecer, Marcos nos registra que solo José era el único que tenía esa esperanza. Parece que los demás la perdieron. Las mujeres lo siguieron hasta el final, sí, pero ya lo último la vemos desde lejos. Así como Pedro iba de lejos, así vemos a las mujeres de lejos. Qué maravillosa es esa providencia de Cristo que tiene en control aún los actos y decisiones de los hombres. Si no fuera así, hasta Pilato se hubiera negado a darle el cadáver. Pilato hubiera tenido el derecho a negarse.
no se los voy a dar. Pero por el contrario nos dice que se sorprendió cuando supo que el Señor había muerto pronto. Así como se sorprendió en el versículo 5 cuando el Señor no respondía nada, se sorprendió igualmente en el 44 cuando se enteró que había muerto prontamente. Entonces el gobernador accedió a que Jesús fuera sepultado dignamente. Cuando José va a la cruz, hermano, cuán difícil habría sido zafar los pies, sobre todo los pies, en las manos del Señor de los clavos, sin estropear el cuerpo. Acuérdense que la profecía también decía que ningún hueso de él iba a quebrarse. Miren eso, iban de afán. Acuérdense que estaba el tiempo corría, iba a ser Shabbat, pero lo quitaron de tal forma que su cuerpo quedó sin desprenderse ningún hueso. Hace un tiempo vi una de esas películas de Semana Santa típicas que a veces las llenan de cosas que las hacen apócrifas realmente. Muestran a Jesús, pues supuestamente a Jesús, y le extienden el brazo y se lo desprenden para que peguen en la otra parte de eso. Ahí es herejía de una vez. Su cuerpo quedó intacto, ningún hueso suyo fue quebrado. Fue molido por nuestra rebelión, pero sin llegar a partirse en su cuerpo, en sus huesos. Impresionante. Eso es lo mismo que hacía con el cordero en la Pascua. Se molía, se comía, pero los huesos no se partían. Exactamente lo mismo. Entonces, vimos la humillación del Hijo y su providencia en este capítulo 15, pero con la sepultura de Cristo comenzamos a ver la exaltación, cuando Jesús fue sepultado como un rico con las debidas preparaciones. Amén. Oremos.